Buen día, mi nombre es Duan Maecha y hoy les voy a hablar sobre la infección pulmonar por parásitos. Listo, entonces vamos a iniciar de manera introductoria mencionando que la enfermedad por parásitos o la infección por parásitos es poco frecuente en lo que respecta a Europa. ¿Sí? En países europeos no es muy común encontrar esta afectación. Sin embargo, hay una elevada prevalencia en lo que es África, Suramérica, Centroamérica, todos nuestros países latinoamericanos también se podría decir que tienen alta prevalencia comparado con Europa. La causa más común de las infecciones por parásitos suele ser la mala higiene y la falta de control sanitario. También hay factores climáticos que pueden favorecer lo que es la reproducción de estos parásitos. Listo. Entonces aquí vamos a ver un poco la clasificación de los parásitos. En esta tabla se especifica que hay dos grandes grupos. Por un lado tenemos los helmintos y por otro lado los protozoos. En los helmintos encontramos tres grupos más que son los nemátodos, los tremátodos y los céstodos. En los nemátodos encontramos como principal el Ascaris lumbricoides, en los tremátodos el Schistosoma haemotabium, en los céstodos el Echinococcus granulosus y por la parte de los protozoos el más importante sería la entamoeba histolítica. Allí tenemos entonces los diferentes tipos de parásitos que se pueden encontrar. Listo. Vamos a hablar entonces de cuál es el mecanismo de infección que tienen estos parásitos. Bueno, lo que pasa es que los parásitos nos pueden afectar directamente el pulmón de diferentes maneras. Entonces vamos a ver que una de ellas es en su fase o en la fase de ciclo vital. Ya vamos a ver el ciclo vital de todos estos microorganismos. Entonces uno de esos mecanismos es a través de la fase del ciclo vital. El otro es secundaria a la infección de otro órgano y por otra parte se podría dar por lo que es una invasión directa del parásito en lo que es el parénquima pulmonar, la pleura o los bronquios incluso, los bronquios, perdón. El grado de afectación va a depender de lo que son las características del parásito y por supuesto de la respuesta que tenga la persona ante estos microorganismos. Allí vemos una tabla que muestra las parasitosis pulmonares más comunes y cuáles son sus manifestaciones clínicas y radiográficas. Esta tabla es muy interesante porque nos resume todo lo que son el microorganismo que causa la infección, el tipo de infección, cuál es la vía de entrada, cuáles son las manifestaciones clínicas y en la radiografía qué es lo que se va a encontrar. Entonces podemos ver, por ejemplo, el Ascaris lumbricoides. La infección que ocasiona es la ascariasis. La vía de entrada es la vía oral. Es una manifestación clínica muy común, es el broncoespasmo. Y en la radiografía va a ser muy común también lo que es el síndrome de Loeffler. Sin embargo, esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas a medida que va avanzando esta presentación. Listo. Entonces empecemos hablando del grupo de los helmintos. Vamos a iniciar hablando por los helmintos, específicamente lo que es el Ascaris. El Ascaris lumbricoides que nos ocasiona la ascariasis. Listo. ¿Qué pasa con el Ascaris lumbricoides o con la ascariasis? Esta pues suele ser una de las helmintiasis que tiene mayor prevalencia a nivel mundial. Es causada por Ascaris lumbricoides, ¿cierto? La infección se puede adquirir por la ingesta de alimentos, de agua o de tierra que están contaminados con los huevos.
También es importante recordar que en zonas rurales puede haber mayor prevalencia, pues precisamente por la falta de higiene que se puede encontrar en estos lugares. ¿Listo? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Bueno, después de que se ingieren los huevos, va a llegar hasta el intestino delgado, donde va a producir, donde se van a producir las larvas y atravesar la pared intestinal. ¿Listo? Por vía hemática lo que va a ocasionar es que alcanzan la circulación pulmonar, van a penetrar en los alveolos, desde allí pues van a migrar de forma ascendente por todo el árbol bronquial hasta llegar a la laringe, y pues posteriormente lo que va a pasar es que se van a deglutir y van a pasar de nuevo al tracto digestivo. Allí pues se va a completar la maduración, se van a transformar en gusanos adultos. Estos gusanos adultos pues producen huevos, ¿cierto? Y estos huevos se excretan o se eliminan en las heces, y allí es donde se va a perpetuar el ciclo. Entonces allí vemos esa imagen del ciclo vital del parásito. Vemos que se encuentran las heces, ¿cierto? Vemos cómo la persona, bueno, lo puede ingerir, ¿sí? Entonces ingiere el microorganismo, llega al microorganismo adulto, hace todo el ciclo desde el intestino delgado por circulación, va hasta los pulmones. En los pulmones va avanzando por los bronquios de manera ascendente, llega, se deglute y vuelve al intestino, y allí van a poner los huevos que luego el hombre el hombre normalmente en la defecación va a eliminarlos, y así se va a repetir el ciclo de este parásito, ¿no? Del Ascaris. ¿Cuáles son los síntomas que puede ocasionar una ascariasis? Bueno, los síntomas pulmonares pueden aparecer 1 o 2 semanas después de la adquisición de la infección. Se suele presentar lo que es una tos irritativa, no reproductiva, un dolor retroesternal. En casos más graves se presenta lo que es fiebre, disnea, expectoración hemoptoica, y también se puede presentar lo que es una erupción cutánea pruriginosa. Listo. Como diagnóstico, entonces tenemos en la radiografía el síndrome de Loeffler. En la radiografía se pueden observar infiltrados parenquimatosos, pues llegan a confluir en lo que son las áreas periliares, y eso es lo que se conoce como el síndrome de Loeffler. Listo. También se puede diagnosticar porque hay una elevación en el recuento de eosinófilos, entonces se presenta una eosinofilia, hay un incremento de la IgE, y se suele aislar lo que son las larvas en todas las secreciones respiratorias. Eso es otra medida de diagnóstico. Como tratamiento para la ascariosis se suele utilizar lo que es el albendazol, el mebendazol o el pamoato de pirantel. Listo, entonces principalmente serían estos 3 medicamentos que sirven para tratar la ascariasis. Continuando, nos encontramos con la estrongiloidiasis. Esta va a ser causada por el parásito llamado Strongyloides stercoralis. Es un parásito endémico en lo que son zonas rurales de clima tropical, y pues suele estar en condiciones de humedad y de calor. Es adquirido por contacto con la tierra contaminada de larvas que tienen el Strongyloides stercoralis, y también es común que se adquiera por andar o trabajar descalzos.
Entonces, muchos campesinos podrían estar sufriendo de estrongiloidiasis, precisamente porque trabajan descalzos y el parásito tiene la capacidad de penetrar la barrera de la piel. ¿Listo? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Bueno, las larvas firaliformes van a penetrar la piel sana. Entonces aquí vemos una imagen del ciclo vital del parásito. Una vez penetran la piel sana, van al torrente circulatorio, alcanzan los capilares alveolares, perdón, desde donde van a ascender por el árbol traqueobronquial con todas las secreciones respiratorias y pues posteriormente va a ser deglutidos. De nuevo pasa a lo que es el intestino delgado, allí se van a transformar en gusanos adultos, ¿cierto? Estos gusanos adultos también van a producir huevos y estos huevos van a desarrollar unas larvas. Generalmente estas larvas no son infectantes. Pues a partir de ahí eso suele seguir dos caminos. Uno que puede ser eliminado por las heces, ¿sí? Donde van a transformarse esas larvas ya en larvas infectantes. O también se pueden transformar directamente en lo que son larvas filariformes aquí en la luz intestinal, y esto va a hacer que tengan la capacidad de atravesar la pared intestinal o la piel perianal para iniciar de nuevo el ciclo pulmonar. Entonces van por circulación a los pulmones, son deglutidos, bajan de nuevo al sistema digestivo y así se produce el ciclo una y otra vez. Listo. ¿Cuáles son los síntomas de la estrongiloidiasis? Un síntoma muy común es la tos productiva. Se suele ver en los pacientes disnea. Se suele ver también el broncoespasmo y una hemoptosis en lo que es el síndrome por hiperinfección. El diagnóstico, bueno, aquí como diagnóstico se suele medir el nivel de eosinófilos, se presenta eosinofilia, hay un incremento de IgE, puede presentar lo que es también el síndrome de Loeffler, que ya lo analizamos. Se suelen identificar larvas también en lo que es el esputo, luego de un lavado bronquialveolar o incluso en las heces. Y también se puede diagnosticar a través de un test serológico de ELISA. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, aquí me equivoqué, no es ascariosis, es estrongiloidiasis. Se suele utilizar el albendazol, el tiabendazol y la ivermectina. ¿Sí? Aquí mencionando un poco la ivermectina, recordemos que se creía que este medicamento tenía alguna acción contra el COVID, ¿sí? El SARS-CoV-2, y resulta que no, es porque es un antiparasitario. Aquí lo suelen utilizar para lo que es esta infección. Listo, hablemos ahora de la filariasis. Bueno, esta es conocida como una eosinofilia pulmonar tropical. Las especies que están involucradas en producir esta enfermedad son la Bucheria bancrofti y Brugia malayi, que son endémicas de países del sudeste asiático. Esta se va a producir por la picadura de un mosquito. Este mosquito provoca lo que es la inoculación de la larva y allí va a iniciar el ciclo del parásito. Veamos entonces la fisiopatogenia de la filariasis. Los gusanos pues van a depositar microfilarias. Estas suelen aparecer en lo que es la circulación periférica en algunos momentos específicos del día y son atrapadas en gran medida o llegan en gran medida a lo que son los pulmones. Entonces eso es lo que va a explicar las manifestaciones predominantes respiratorias. Listo, allí vemos entonces que el mosquito en esta imagen pica al ser humano para alimentarse de la sangre, ¿cierto? Llegan entonces
los gusanos que transporta este mosquito llegan allí, entran en el organismo. Los adultos van a producir microfilarias encapsuladas. Estas van a viajar por los vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Posteriormente ya el organismo está infectado. El mosquito puede picar de nuevo para alimentarse de sangre y allí es donde se va a infectar ese mosquito. Esas filarias que producen los adultos se desprenden de la cápsula, van a penetrar en el estómago medio del mosquito y van a migrar a los músculos torácicos, ¿sí? Allí vemos ya en el estadio de larva, luego se convierte en una larva un poco más grande, van a emigrar a la cabeza y la probóscide del mosquito y se va a repetir el ciclo cuando llega el mosquito a picar al hombre. Listo. Allí vemos entonces la Bucheria bancrofti. Listo. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, suele presentarse tos irritativa, sibilancias, disnea, febrícula, pérdida de peso y también lo que son linfadenopatías y hepatoesplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico puede caracterizarse por una leucocitosis, una eosinofilia, una alveolitis eosinófila, una elevación de lo que es el IgE. Hemos visto hasta el momento que en las dos anteriores también hay una elevación del IgE y se suelen encontrar hallazgos clínicos radiológicos muy característicos. Allí como tratamiento se suele dar ivermectina también, dosis única, en el caso de microfilarias. O también se suele utilizar albendazol, ya para tratar lo que son parásitos adultos. Entonces, principalmente esos dos medicamentos. Listo. El otro parásito, el otro tipo de infección que se puede presentar es la toxocariasis. Esta es causada por larvas ascaris que suelen estar en el perro o en el gato. Va a afectar mayoritariamente a lo que son niños, pues los niños que sabemos que ellos juegan con la tierra y demás. Entonces el consumo de esta tierra contaminada va a permitir el ingreso de este parásito. Entonces, analizando la fisiopatogenia de este parásito, vemos que primero pueden excretarse los huevos en las heces del gato, ¿sí? Ya veíamos que puede estar en el gato o en el perro. Luego de allí, estos huevos van a desarrollarse y pueden ser ingeridos ya nuevamente por lo que es el perro, digamos en este caso el perro, ¿sí? Ya en forma de adulto. Allí van a pasar su ciclo y a producir nuevamente huevos, luego de pasar otra vez por el gato, por el perro, a través de una transmisión vertical. Una vez allí, estos parásitos depositan de nuevo los huevos que van a ser secretados. Listo, otra vez los huevos empiezan a madurar. Luego que ya maduran, algún hospedero paraténico, en este caso ponen el ejemplo de un conejo o de una paloma, son los que me pueden llevar el parásito, ¿sí?, al ser humano. Entonces allí vemos en el ser humano va a ocurrir de manera muy similar. Se ingiere, va al intestino, en el intestino se absorbe, pasa a la circulación, va a los pulmones, incluso puede llegar al cerebro, que está en toda la circulación. Luego va ascendiendo, se deglute, pasa de nuevo a los intestinos, en el intestino se va a secretar. Listo, eso en cuanto a la fisiopatogenia
este tipo de parásito. ¿Cuáles son los síntomas que puede producir? Tos productiva, disnea, sibilancias, fiebre, mialgia, diarrea, erupciones cutáneas, y aquí no solo se eleva la IgE, sino que también se puede ver una elevación de la IgG y la IgM. El diagnóstico, bueno, se puede identificar las larvas en muestras de biopsia, también por la presencia de eosinofilia. Eso nos indica sí o sí que hay algún parásito. Y el test de ELISA, que va a detectar antígenos de este tipo de larva específicamente. Listo. Como tratamiento, en la mayoría de los casos, pues esta es una enfermedad autolimitada, pero en casos más graves se suele administrar lo que es dietil carbamazina y tiabendazol. Hablando de otra infección por parásitos, encontramos la triquinosis. Esta se adquiere en la ingesta de carne cruda, comúnmente lo que es la carne de cerdo, carne cruda poco cocida. Esta se ocasiona por la Trichinella spiralis. La infección en el hombre puede acontecer en dos partes diferentes. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son esas dos fases en las que puede ocurrir esta infección? Entonces, la primera es la fase intestinal, que va a ocurrir a los 2 a 7 días de la ingesta de la carne contaminada. Esa puede pasar desapercibida porque suele ser asintomática. Y ya lo que es la segunda fase, las larvas van a atravesar la pared intestinal y de nuevo por vía hematógena llegan a los pulmones, donde van a pasar a la circulación sistémica y van a alcanzar lo que es la musculatura estriada de todo el organismo. Listo, en este ciclo también se expulsan larvas, en este caso larvas. Estas larvas pues van a pasar a lo que es la circulación, y ya veíamos en la circulación pasan a lo que es el músculo, pero principalmente se va a adquirir por la ingesta de la carne de este animalito que está acá, que se encuentra infectado. Listo. ¿Cuáles son los síntomas? Suele verse lo que es un edema periorbital, se puede presentar fiebre, dolores musculares, una leucocitosis, una eosinofilia, también manifestaciones respiratorias que suelen ser predominantemente musculares. Se ve afectado lo que es el diafragma, los músculos de la respiración. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y también se suele dar una tos irritativa. ¿Cuál es el diagnóstico? Se suelen realizar pruebas serológicas, pero estas pruebas serológicas van a ser positivas solo 3 semanas después. También lo que es un hallazgo de larvas en tejido muscular mediante biopsias suele ser también otra manera de diagnosticar. Y el tratamiento, esta infección suele ser también autolimitada. Sin embargo, en casos de gravedad se va a utilizar albendazol o mebendazol. Estos dos son los preferidos para tratar la infección. Pasemos a hablar ahora de los protozoos. Entonces vemos en los protozoos, en el reino de los protozoos, que pueden haber flagelados, ciliados, rizópodos y esperozoos también. Sin embargo, les quiero hablar lo que es de la amebiasis específicamente, que esta es ocasionada por la entamoeba histolítica, provoca un cuadro abdominal de disentería amebiana.
Esta puede originar complicaciones pleuropulmonares y es endémica en áreas de deficientes medidas sanitarias. La vía habitual de infección pleuropulmonar es por extensión directa a través del diafragma, desde los abscesos hepáticos generalmente que se encuentran localizados en el lóbulo derecho. Esto provoca lo que es la aparición de un absceso subfrénico, un derrame pleural y un empiema derecho, también una condensación pulmonar basal, que en algunos casos puede evolucionar a la formación de abscesos y de cavidades. Allí vemos el ciclo de este parásito, de este protozoo, de la ameba. Entonces vemos que se da por la ingesta de quistes maduros, luego de pasar por toda la circulación, ir a los pulmones y luego ser secretados por vía digestiva. Puede repetirse el ciclo, ¿sí? Comúnmente se ingiere por el consumo de alimentos o también de bebidas. Entonces, eso en cuanto a la fisiopatogenia. Los síntomas que puede ocasionar suele tener un curso clínico insidioso, se suele presentar dolor en hipocondrio derecho o tórax, se da una tos seca, un malestar general, hay pérdida de peso, se presenta empiema o fístula hepatobronquial. Como diagnóstico se hacen pruebas serológicas y se aíslan los quistes en el esputo o líquido pleural. Sin embargo, esta es una práctica un poco compleja de llevar a cabo. El tratamiento más utilizado en este caso es el metronidazol. Para la amebiasis, el metronidazol. Listo. Y finalmente hablemos de la toxoplasmosis. Esta suele presentar una amplia distribución a nivel mundial, es una infección frecuente. En lo que es población inmunocompetente, la afectación pulmonar va a ser muy rara. Va a estar ocasionada por el Toxoplasma gondii. Este es un protozoo intracelular obligado y va a parasitar lo que son animales domésticos. El más común es el gato. Entonces vemos allí la fisiopatogenia. Vemos entonces el gato que libera los huevos en las heces. Esos huevos pueden pasar a otros huéspedes como unas palomas o los roedores. Allí se van a ir hacia los músculos de estos animales. Y en el caso de los cerdos o las cabras, si el ser humano lo consume, pues allí es donde se va a empezar el ciclo del parásito en el organismo humano. Normalmente, como se mencionaba, afecta a personas inmunosuprimidas, ¿sí? Aquellos con un sistema inmune adecuado no presentan síntomas ni nada por el estilo. Y en las mujeres en embarazo suele ser muy delicado, por eso se les hace la prueba de toxoplasmosis, ¿no? Para evitar de que el feto se vea afectado, porque suele haber una transmisión a través de la placenta. Lo que es la parasitosis humana se adquiere con la ingesta de material contaminado, eso ya lo mencioné. La toxoplasmosis se puede presentar de 4 formas diferentes. La primera es una forma congénita, diseminada con afectación del sistema nervioso central, y es infrecuente una infección respiratoria en forma de neumonitis. La otra es una forma ocular en adultos jóvenes inmunocompetentes. Esta casi siempre se da como una secuela de infección congénita. Otra puede ser una forma adquirida en adultos inmunocompetentes. Se caracteriza por la presencia de adenopatías, que suelen estar asociadas o no a síntomas que recuerdan a una mononucleosis infecciosa. Y
La forma número 4 es diseminada en pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Los síntomas principalmente están relacionados con el sistema nervioso central. Se puede presentar desorientación, confusión, cefalea. Sin embargo, también hay síntomas respiratorios como la tos no productiva, la disnea y la cianosis. El diagnóstico se da por aislamiento de trofosoditos en fluidos y tejidos. La sospecha clínica es importante y también a través de pruebas serológicas. El tratamiento más común suele ser la combinación de pirimetamina y sulfadiazina. Estos dos se combinan y se suele ingerir para tratar la toxoplasmosis. Y listo, esas fueron las referencias y muchas gracias por su atención.